En esta tercera sección del curso nos enfocaremos en las diferentes técnicas de análisis de datos y en particular en esta lección nos enfocaremos en las técnicas que casi siempre van a estar presentes en cualquier proyecto de ciencia de datos, el análisis descriptivo y el análisis exploratorio de datos. Muy bien, comencemos entonces definiendo lo que es el análisis descriptivo y el análisis exploratorio de datos. Entonces, una definición del análisis descriptivo sería la siguiente: sería una herramienta de análisis que usa precisamente, y de ahí viene su nombre, la estadística descriptiva, para resumir los datos y tomando como punto de partida el problema a resolver. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a usar herramientas de estadística y en particular la estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? Pues permite analizar, por ejemplo, variables categóricas, variables numéricas y extraer información que nos dé una idea general de cómo se están comportando esas variables. Ejemplos de ellos son, que los veremos a continuación en el ejercicio que vamos a realizar, por ejemplo, las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central, como la varianza, el rango intercuartiles, el promedio, la mediana, etcétera, etcétera. Entonces, esas son algunas herramientas de análisis descriptivo. Entonces, ese análisis descriptivo nos va a permitir tener un panorama global de los datos, pero luego vamos a tener que empezar a explorarlos un poco más en detalle, analizarlos un poco más en detalle, y ahí es donde entra precisamente el análisis exploratorio de datos, que es un paso que va más allá del análisis descriptivo que acabamos de mencionar. Entonces, ahí usamos nuevamente algo del análisis descriptivo, algunos resultados, usamos herramientas de visualización, esto es muy importante, entonces diferentes técnicas para mostrar el comportamiento de los datos, y con esto, junto con la creatividad que nosotros tengamos, porque este elemento es importante, y la experiencia que tengamos como científicos de datos, pues vamos a lograr empezar a extraer información relevante de esos datos. Entonces ahí el tema de la creatividad y la experiencia es súper importante, porque los datos, dependiendo del problema, van a tener diferentes características. Entonces tenemos que ser muy creativos entendiendo cómo usar las herramientas que tenemos a la mano, las herramientas conceptuales, las herramientas de programación, para aprovechar al máximo esos datos y empezar a mostrar esa información oculta que está precisamente en esos datos que estamos analizando. Entonces esa es la idea del análisis exploratorio. Y lo importante acá, tanto del análisis descriptivo como del exploratorio, es que estos dos tipos de análisis no intentan explicar el por qué los datos se comportan de esa manera. Simplemente lo que estamos es tomando los datos y mostrando cómo se están comportando, qué características tienen los datos. Pero si vemos alguna anomalía, algún comportamiento extraño, en estos análisis no vamos a intentar explicarlo. Para eso vendrá precisamente el análisis explicativo que veremos en la próxima lección. Entonces, para entender claramente qué es esto del análisis descriptivo y el análisis exploratorio, veamos pues un ejemplo práctico. Y volvamos al caso de el set de datos que teníamos originalmente, o el problema que analizamos en una lección anterior, que era encontrar la relación que había entre las diferentes causas de muerte y el consumo de alcohol, las posibles relaciones que existen entre esos dos elementos. Entonces, nuevamente partimos del mismo problema, porque recordemos que todas las fases de análisis están relacionadas precisamente o deben responder al problema que queremos resolver. Recordemos los datos que teníamos después de la etapa de preprocesamiento. Entonces teníamos un total de 22 países. Para cada uno de ellos entonces habíamos definido unos niveles de consumo de alcohol, desde 0, el nivel más bajo, hasta 3, el nivel más alto. Teníamos entonces estadísticas de la cantidad de muertes que había por 100.000 habitantes en cada país, la cantidad de muertes asociadas a problemas del corazón por cada 100.000 habitantes y la cantidad de muertes asociadas a enfermedades del hígado. Ese es el punto de partida para el análisis que vamos a realizar ahora. Entonces miremos en primer lugar el análisis descriptivo. Nuevamente acá tenemos nuestro set de datos del lado izquierdo, el set de datos original, y entonces el análisis descriptivo se enfoca en obtener algunas medidas globales de los datos para que nos empiecen a dar una idea general de cómo se están comportando. Recordemos que acá no vamos a explicar el por qué se comportan de esa forma, simplemente vamos a tomar esa información y a extraer como un breve resumen de lo que estamos observando. Esa es como la idea principal. Entonces, un primer ejemplo son las medidas de tendencia central y de dispersión. Hay muchas medidas en la estadística descriptiva. Esto no lo vamos a ver en este curso porque es un curso introductorio. Acá el objetivo es tener una idea general de qué es este análisis descriptivo, y ya en cursos posteriores pues veremos esas técnicas en detalle. Pero entonces acá, por ejemplo, en este caso particular podemos
hablar de medidas de tendencia central y de dispersión como el promedio y la desviación estándar. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Pues nos dan una idea global de esas cantidades numéricas en qué rango de valores se encuentran. Esas son las medidas de tendencia central. Y las medidas de dispersión, pues lo que nos indican es, como tenemos o vamos a analizar, por ejemplo, cantidades numéricas como las muertes, no todos los valores son cercanos. Hay algunos que se alejan más que otros. Entonces, esos datos están relativamente dispersos y esas medidas de dispersión permiten precisamente cuantificar ese nivel de dispersión de los datos. Y una de las más usadas es la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, podemos inicialmente obtener el promedio y la desviación estándar para las columnas muertes, corazón e hígado. Y entonces acá observamos los resultados. Si hablamos de los promedios, el promedio de muertes en los 22 países que tenemos es de más o menos 830 muertes por cada 100.000 habitantes, para el corazón de más o menos 184 y para enfermedades asociadas al hígado más o menos 20. Y acá esto nos indica para esos 22 países qué tan dispersos están los datos. Si la desviación es pequeña, los datos son más homogéneos, están más compactos alrededor de un cierto valor. Si la desviación es alta, pues están más alejados de ese valor promedio. Eso es lo que mide la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, tenemos una desviación de 94 para las muertes, de 73 para muertes asociadas al corazón y de 11 para muertes asociadas al hígado. Entonces esas son esas medidas de estadística descriptiva, pero acá lo importante también cuando estamos haciendo este análisis descriptivo es no solo dejarlo en términos de números, sino extraer algunas pequeñas conclusiones u observaciones de lo que estamos obteniendo acá. Entonces podríamos, por ejemplo, en este caso poner algo como esto: que el promedio de muertes asociadas a problemas del corazón es mucho mayor que las muertes asociadas a problemas del hígado. Es decir, se muere más gente de problemas del corazón que de problemas del hígado. Por ahora no estamos extrayendo conclusiones ni mirando si eso se relaciona con el problema. Inicialmente es una conclusión muy general. Y una segunda conclusión o observación sería que los datos asociados a muertes por problemas del corazón están mucho más dispersos, o sea que acá estamos hablando de la desviación estándar, están mucho más dispersos que los datos asociados a problemas del hígado. Esto muchas veces puede ser una indicación de que de pronto tenemos muy pocos datos. Si tuviésemos más datos, generalmente la desviación tiende a ser más pequeña y eso entonces nos puede estar dando una pista de que de pronto con este estudio que estamos haciendo, con este proyecto que estamos desarrollando, pues las conclusiones a las que lleguemos de pronto no son muy fiables porque la cantidad de muestras que tenemos, que en este caso es el número de países, pues es limitada. Entonces esa es una observación a tener en cuenta acá, pero simplemente estamos haciéndola y sintetizándola acá en palabras, en frases muy cortas. Otra manera de hacer el análisis descriptivo sería obteniendo la distribución de los datos de forma gráfica, es decir, por ejemplo a través de histogramas. También hay muchas herramientas de visualización. En próximos cursos pues veremos ya las técnicas específicas de visualización, pero acá por ejemplo podemos usar algo como el histograma. Entonces el histograma lo que hace es toma una variable, por ejemplo la variable muertes, es decir, esta columna de acá, y lo que hace es definir un cierto número de rangos dentro de los cuales pueden encontrarse estos valores. Entonces acá, si tenemos 5 barras, definimos 5 rangos. El primer rango va de 650 a 730, el otro de 730 a 810 y así sucesivamente. Y luego el histograma lo que se calcula es analizando cada rango y mirando cuántos valores dentro de esa columna caen dentro de ese rango. Entonces, por ejemplo, acá en el primer rango de 650 a 730 tenemos un total de 3 valores, o sea, 3 países. En el rango de 730 a 810 tenemos 8 países y así sucesivamente. Y ahí lo que obtenemos es una distribución de los datos, es decir, ahí podemos ver un poco más en detalle algo que ya nos estaba indicando el promedio, pero que ya con la distribución podemos entonces ver cómo están repartidos los datos en esos diferentes rangos de valores. Entonces podemos obtener ese histograma de muertes, lo observamos y luego vamos a extraer algunas conclusiones breves y podemos entonces obtener algo similar para el histograma de enfermedades asociadas al corazón. Fíjense que las distribuciones son diferentes, y para el caso del hígado. Entonces, por ejemplo, en el caso del hígado, la mayor parte de los países tiene rangos de muerte relativamente bajos entre 5 y 23, mientras que para el caso del corazón están alrededor de este punto medio que es entre 140 y 210. Entonces, ahí tenemos la distribución de los datos y podemos entonces extraer algunas observaciones. Podemos decir, por ejemplo,
que la mayor parte de las muertes asociadas a problemas del corazón, el histograma de color rojo, están entre 140 y 210. Ahí está como centrada buena parte de la población o de los países con ese número de muertes. Y que la mayor parte de las muertes asociadas a problemas del hígado están entre 1 y 23, o entre 5 y 23 realmente. Entonces, esa puede ser una observación, pero ahí no estamos todavía asociándolo todo directamente con el problema a resolver. Y esto sería, digamos, a grosso modo y de forma muy sencilla, una aproximación a lo que sería algo como el análisis descriptivo. Vamos a ir un paso más allá y entonces vamos a enfocarnos en el análisis exploratorio de los datos, que entonces va a tomar un poco los resultados que teníamos o que acabamos de obtener del análisis descriptivo, pero vamos a ir un poco más a fondo y ya vamos a empezar a establecer relaciones entre los datos y el problema que queremos resolver, que es determinar si hay relación entre el consumo de alcohol y la cantidad de muertes por diferentes factores. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues entender aún mejor los datos a la luz del problema que queremos resolver. Encontrar posibles patrones en esos datos, es decir, si hay alguna relación entre el número de muertes por diferentes factores y, por ejemplo, el consumo de alcohol, los niveles de consumo de alcohol que hemos definido previamente. Y esto nos va a permitir encontrar como pistas para las siguientes fases del análisis. Entonces, esa es como la idea del análisis exploratorio. Si lo miramos particularmente para este ejercicio, entonces, por ejemplo, podríamos primero mirar la distribución del consumo de alcohol por categoría, es decir, en este caso vamos a enfocarnos en esta columna. Y acá yo he aplicado un filtro con este procesador de hojas de cálculo para organizar de manera ascendente los niveles de consumo. Entonces primero aparecen los países con nivel de consumo 0, luego los países con nivel de consumo 1, luego los países con nivel de consumo 2 y finalmente los países con nivel de consumo 3. Entonces lo tenemos ya como agrupado por niveles de consumo y entonces vamos a hacer simplemente el conteo de cuántos países tienen nivel de consumo bajo, cuántos países tienen nivel de consumo 1, cuántos 2 y cuántos 3. Y acá tenemos entonces ese conteo. Y ahora lo que podemos hacer adicionalmente es, muchas veces en formato tabular es difícil interpretar la información, a veces es mejor representar ese formato tabular como una gráfica. Entonces podemos hacer, por ejemplo, un gráfico de barras y ver entonces cómo están distribuidos los países en los diferentes niveles. Y vemos, por ejemplo, que para el nivel 3, que es nivel de consumo alto, tan solo hay 3 países, mientras que para el nivel 2 hay 8 países. Ahí, por ejemplo, podemos extraer una primera observación y es que la cantidad de países en cada nivel no está perfectamente balanceada. Hay más países en unos ciertos niveles que en otros. Y si más adelante queremos, por ejemplo, desarrollar un modelo predictivo de Machine Learning, pues es importante tener en cuenta este aspecto porque generalmente en Machine Learning lo ideal es tener datos balanceados. Entonces en este caso esta sería una limitación para un posible análisis predictivo y entonces eso lo podemos poner, digamos, como una observación. Si continuamos con el análisis podríamos decir, por ejemplo, como un segundo paso podríamos hacer gráficos de barras, pero entonces la idea ya es comenzar a establecer relaciones entre la variable independiente que va a ser el nivel de consumo de alcohol y la variable que depende de ese consumo de alcohol, que puede ser la cantidad de muertes o la cantidad de muertes asociadas a corazón y a hígado. Entonces ya vamos a relacionar esas dos variables. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? También hay muchas herramientas de visualización. Por ejemplo, en este caso particular podemos usar una muy sencilla que es en un eje, en el eje horizontal, colocar los niveles de consumo de alcohol 0, 1, 2 y 3 y en el eje vertical entonces enfocarnos en la columna de muertes y contar cuántas muertes están asociadas al nivel de consumo 0, hacer un conteo acá, cuántas muertes asociadas al nivel de consumo 1, al 2 y al 3 y obtenemos este gráfico de barras de acá precisamente. Entonces ya lo otro es interpretar ese gráfico de barras, pero además de eso, como en el análisis exploratorio vamos a ir un paso más allá, podemos también recurrir no solo a herramientas gráficas, sino nuevamente a herramientas, por ejemplo, de tipo estadístico, para calcular cantidades numéricas que nos indiquen si esas relaciones tienen lo que se llama o lo que se conoce algún grado de significancia estadística. Entonces, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Acá vemos que a medida, al menos para los niveles 0, 1 y 2, a medida que se incrementa el nivel de consumo de alcohol, el nivel de muertes también se va incrementando.
Entonces acá vemos algo que se conoce como una relación lineal. Si una variable, la variable del eje horizontal independiente aumenta, la variable del eje vertical, el número de muertes, también aumenta, al menos en estos tres primeros casos. Entonces, cuando queremos hacer análisis de tipo lineal, si hay relaciones lineales, podemos calcular algo que se conoce como el coeficiente de correlación de Pearson, que en otro curso lo veremos en detalle cuando ya hablemos de esta estadística descriptiva. Pero entonces, ese coeficiente de correlación es un valor entre -1 y 1. Si es -1, quiere decir que si una variable aumenta, la otra va en la dirección contraria, disminuye totalmente. Si es 1, es una correlación lineal perfecta, es decir, si una variable aumenta, la otra aumenta en la misma proporción. Y si está en un punto intermedio cercano a 0, por ejemplo, quiere decir que no hay relación lineal entre las variables. Entonces esa es más o menos la idea del coeficiente. Entonces podríamos decir, por ejemplo, bueno, partiendo de estos datos que se usaron para esta gráfica, calculemos el índice de correlación, a ver qué es lo que ocurre. Y entonces podemos hacerlo primero para los cuatro niveles de consumo de alcohol, que es lo que tenemos acá, y ahí tenemos un índice de correlación de -0.32, o sea que si analizamos los 4 niveles de consumo de alcohol, no encontramos una relación lineal entre ese consumo y la cantidad de muertes. Pero si analizamos únicamente los 3 primeros niveles, 0, 1 y 2, ahí sí vemos que hay una alta correlación de 0.96, muy cercana a 1, que nos indica que efectivamente de pronto un incremento en el consumo de alcohol implica un incremento en el número de muertes. Y podemos hacer algo similar en ese análisis exploratorio, pero ya enfocándonos entonces en las muertes asociadas al corazón. Acá tenemos un comportamiento ligeramente diferente. Si hacemos la correlación con los 4 niveles, no tenemos un alto nivel de correlación, menos 0.68, pero si lo hacemos para los primeros 3, tenemos algo de correlación, 0.69, que es menor que lo que obteníamos para el número total de muertes por cada 100.000 habitantes en cada país. Y si hacemos ese mismo gráfico de barras, pero para las enfermedades asociadas al hígado, acá vemos, por ejemplo, un comportamiento lineal en esas 3 primeras barras, un crecimiento proporcional al incremento del consumo de alcohol y no tanto en el tercer nivel. Entonces, si calculamos el índice de correlación para los 4 niveles de consumo, nos da un índice bajo, pero si analizamos los 3 primeros, sí obtenemos un índice relativamente alto. Acá estos resultados también los podríamos asociar a la limitada cantidad de países que tenemos en el nivel 3. De pronto, si tuviéramos una muestra más representativa de países de alto consumo, nivel 3, posiblemente estas barras cambiarían y veríamos de pronto una relación lineal en los 4 niveles de consumo de alcohol. Pero esa es una hipótesis que acá no nos interesa explicar porque esto es un análisis exploratorio. Y para cerrar ese análisis, pues simplemente sintetizamos estos resultados gráficos y numéricos que acabamos de obtener en pequeñas frases que nos van dando pistas de por dónde se podría enfocar posteriormente el análisis. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que si se analizan los 4 niveles de consumo, no se encuentra una relación lineal con los conteos de muertes en ninguno de los casos, que son estas cajas de acá. Entonces no hay correlación lineal si analizamos los 4 niveles. Pero si analizamos los 3 primeros, el 0, 1 y 2, ahí sí tenemos niveles relativamente altos de correlación, 0.96, 0.69 para el corazón y 0.92 para el hígado. Y lo que podemos decir es que esto nos da pistas de que puede haber una relación entre el consumo de alcohol y la cantidad de muertes debidas a diferentes factores. Puede haber una relación. Cuando decimos puede, es que deberíamos entonces aplicar otras pruebas estadísticas más rigurosas para determinar si efectivamente existe una relación lineal o no. Entonces, esa es como la idea del análisis exploratorio. Obviamente esas herramientas más avanzadas y más sofisticadas para hacer pruebas estadísticas, pues las veremos en próximos cursos acá en la academia. Y este sería entonces en síntesis el análisis descriptivo y el análisis exploratorio. Muy bien, con este sencillo ejemplo práctico hemos visto en qué consisten el análisis descriptivo y el análisis exploratorio de los datos. Y además hemos comenzado a ver la importancia de aprender herramientas y conceptos como la probabilidad y la estadística, técnicas de visualización y obviamente herramientas de programación que serán necesarias en nuestra carrera como científicos de datos. Y una conclusión importante de este análisis que hemos realizado es que no estamos intentando explicar el porqué del comportamiento de los datos, simplemente estamos tomando los resultados y las gráficas obtenidas para describir qué es lo que está sucediendo con nuestros datos. En la próxima lección nos enfocaremos en el análisis explicativo, que como su nombre lo indica, intenta precisamente explicar el comportamiento de los datos que estamos observando.